escucha ahora? Ah, durmió. ¿Ahora? ¿Sí? Solo que hay que acercarse. Ah, Quiero que te quede bien metido. no, hombre, así como lo has dejado. Mira, ahí tenés espacio para tu cuaderno. ¿Qué te parece? Ahí está. No tiene apagar la luz. No miran nada. Con que se escucha, ¿va? Buenas noches a cada uno de ustedes, espero que estén muy bien. Hoy estamos 7 de febrero. Dentro de 8 días casi, ¿verdad? Por allá, Aquí estoy. vaya. Como pre-celebración del Día del Cariño, ya nos dieron nota, o ya nos dieron la nota en la cual cuando ustedes van a presentar su examen parcial. Ajá. Me imagino que el personaje que estaba anterior a mí, en la clase antes, El personaje. no le dio su información, ¿verdad? Sí, lo conoce. Respecto a él. Me suena. Sí. Sobre su examen de él, dijo. Solo el de él dijo que era el miércoles que iniciamos. Ajá, entonces ya hay un calendario Pero no, previamente aprobado no, en el grupo pues. respecto a él. Entonces es para que lo tengamos en cuenta. Nosotros nos estamos examinando, o sea, ustedes y yo, el día 23. 23. Inician exámenes el día. 23. Ah, Exacto, 19. El día 19 comienzan clases, ¿verdad? Parciales en la cual van a ustedes venir y conformar eso. Eso significa que solamente la otra semana tenemos para abordar contenido. O sea, nos vamos a ir apretando. ¿Sí? 23. Entre 8 días que se celebra el de cariño, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Y también en el entonces, les voy a dar todas las citas de cariño. Vamos a tener clases, sí, porque obviamente tenemos que avanzar. Eso implica obviamente que cada uno tengamos algún tipo de celebración, etcétera. Pero lo importante es terminar la academia y muchos menos terminar la ciudad. Sí, entonces vamos a mantener esa dinámica misma del examen. Y como les decía, si el personaje anterior no les dijo nada, pues yo les informo. 19 mesas parciales, el mío es el día 23. Y posteriormente van a ir conociendo el segundo parcial y final. Y primera retrasada y segunda. Entonces, muy bien, comencemos con esto. Hoy tenemos a conocimiento, vimos del principio de identidad. Ya lo vimos, lo manejamos respecto a lo que teníamos conocimiento propio, a qué es o instancias primarias de qué se entenderá como la identidad. Ahora tenemos el principio de no contradicción. Es parte de los 4 principios elementales a través de los cuales vamos a ir conociendo la lógica jurídica. Asistencia va a estar colgada de igual manera, en claro, van a tener opción hasta las 20:35 para llenar la misma. Así que vamos antes, de igual manera vamos a llenar el formulario. Va a estar aquí de manera presencial todos los parciales. Muchas veces me van a ver tal vez apoyando a otros catedráticos en la evaluación misma, porque estamos en apoyo mutuo. Entonces el día de mi parcial posiblemente vamos a dividir el aula, unos para un lado y otros se van a quedar aquí o en diferentes áreas. Entonces vemos con la temática esa, y examen obviamente no va a ser uno para todos. Entonces, todos para uno. Exacto, todos para uno. Entonces van a haber variantes de las cuales me emociona hacerlas. ¿Por qué? Porque si al menos trato de no conjugar las mismas preguntas en las variantes existentes. Entonces, teniendo en cuenta eso, comencemos con el principio de no contradicción. No contradicción teniendo en cuenta que tenemos el 23 como fecha límite de examen, pero vamos a estar en el proceso mismo. También, ¿se recuerdan que habíamos quedado respecto a tener algún tipo de refuerzo o repaso respecto a esta cátedra? Bueno, entonces está en coordinación para ver si me logran brindar un acceso. Si no, vamos a tener que hacer la misma de manera virtual. Pero no les ofrezco directamente una plataforma virtual únicamente de mi clase, sino también podría apoyarles en otro tipo de materias en las cuales ustedes puedan venir y tener algún tipo de acceso, porque no sé si los otros catedráticos lo van a hacer, pero en este caso a mí no me pesa nada poderles apoyar en ese sentido. ¿Sí? Derivado del anterior y en los anuncios dados, comencemos con la contradicción. Las no contradicciones las vamos a encontrar de manera muy diaria. ¿Sí?
negro, blanco, circunstancias grises, ¿sí? Pero hoy nos vamos a quedar en negro y blanco. Nosotros vamos viendo que muchas circunstancias pueden combinar o no combinar con nuestras actividades. De igual manera, va a pasar con las normas jurídicas que tenemos en sí. Concepto básico que tenemos que tomar en cuenta. El principio de no contradicción es un principio clásico de la lógica, ¿sí? Según el cual una proposición del tipo A y su negación menos A no pueden ser ambas verdaderas al mismo tiempo y en el mismo sentido, ¿sí? Entonces lo que nosotros vamos a entender es que va a ser positivo o va a ser negativo, pero no pueden subsistir las dos de una manera paralela en lo que vamos conociendo en el contexto propio, ¿sí? A eso es donde nos tenemos que enfocar y referir, porque la no contradicción se basa sobre eso, sobre el principio que nada puede ser o no ser al mismo tiempo. Como les decía, o es o no es. Esta es la circunstancia con la que nosotros vamos a jugar. Ejemplo clásico, ¿es homicidio o es asesinato? No puede ser al mismo tiempo homicidio y asesinato, ¿sí? ¿Es hombre o es mujer? No puede ser al mismo tiempo hombre y mujer, ¿sí? Primero, por una diferencia cromosomática, en donde tenemos una carga en la cual nosotros nos podemos dividir, ¿sí? No puede ser la circunstancia al mismo tiempo. Entonces, bajo esta misma hecho, actos, relevancia jurídica de la cual va a revestir cada instante, es la que nosotros nos vamos a enfocar. Bajo este mismo precepto es el que nos vamos a introducir, ¿sí? ¿Es o no es? Las proposiciones lógicas sería A o menos A. Vamos a ver un formato después a través del cual una doble negación, ahí sí que negativo, negativo, es como resultado exacto. Entonces vamos a jugar también bajo esa dinámica, que posibles normas sean consonantemente negativas, pero que al final tengan una connotación positiva, ¿sí? De esto, como les digo, yo lo traigo a colación derivado de que es mi labor constante. Hoy precisamente estaba viendo un caso que al final me votaron mi tesis que yo tenía, en la que me establecían parte de los que estábamos en análisis, que existía algún tipo, se recuerda que el lunes hablamos de congruencia, de la congruencia que tiene que tener las normas, en este caso la demanda, con lo que está resolviendo el tribunal. ¿Qué pasó ahí? Que existió una contradicción. ¿Por qué? Porque en este caso lo que hizo el tribunal fue analizar de una manera muy somera, muy sutil, cierto medio probatorio, pero que impugnaron el mismo. O sea, la sala Lobo solamente hizo una línea respecto a eso, pero se pronunció respecto al medio probatorio. Al momento de plantear la casación, ¿qué fue lo que hicieron? Atacaron forma. ¿Se recuerdan el artículo que estuvimos leyendo? El artículo 622, inciso sexto del Procesal Civil Mercantil. Y un apartado nos dice la incongruencia. Pues bajo ese mismo precepto dice la parte, miren, lo que hizo la sala fue que resolvió, aunque sea en una línea, pero esto no fue pedido en la demanda original. Entonces allí, precisamente, se crea un vínculo de incongruencia. Ok, está bien. Pero, ¿cómo se da la no contradicción? O en este caso, la contradicción respecto a lo que se está diciendo y lo que se resolvió. En base a esa línea, la sala justificó que la SAT sí tenía la posibilidad de crear los ajustes, o sea, sancionar al contribuyente. Esta línea, imagínense lo que hace una sentencia. Yo le voy a pasar muchos ejemplos de sentencias que tienen esta perspectiva. Cuando miremos, premisa mayor, menor conclusión. Pero a modo de ejemplo, se basó sobre esta dinámica en sí. Que bajo esa línea, lo que hizo fue crear una normativa que la SAT iba a recoger como positiva, o sea, para la SAT no estaba mal, sino estaba de una manera bien identificada, por lo tanto le creó un ajuste, o sea, una sanción al contribuyente. Lo que implicó esa línea no es lo que dice la norma. Entonces, allí creó un elemento legislativo, que para que ustedes obviamente lo saben, ¿quién es la única institución o el órgano encargado de crear la legislación? Es el organismo. Exacto.
Entonces, es la única encargada de velar por la creación misma de estos elementos. Cuando se llevó a cabo este análisis por parte de la sala, se constituyó como un órgano legislativo, en el que sin un proceso de creación de ley o modificación de la misma, lo que hizo fue entablar este proceso en beneficio de la SAT en contra del contribuyente. Entonces allí es algo que no existe en la norma, no está establecido en la norma, sino que lo hizo la sala. Entonces ahí, en este caso, lo que hizo fue crear una contradicción con la norma misma, porque la norma no nos regulaba eso. Hay un supuesto dentro de lo que es la casación de fondo que se llama violación de ley por contravención. Esto lo vamos a encontrar en el 621, inciso 2 del procesal civil mercantil. ¿Qué es lo que nos dice la naturaleza de este tipo de submotivo? Nos dice, miren, lo que está haciendo es esto: la sala al momento de realizar su análisis está tomando la norma correcta, está estableciendo que esa es, pero al momento de analizarla está contraviniendo, o sea, contradiciendo lo que está en el espíritu mismo de la norma. Hizo bien el ejercicio, la tomó, la estableció en el parámetro de la sentencia que debería utilizarse esa norma ahí, pero le dio un sentido y alcance que no le corresponde a dicha norma. Entonces allí, ese juego de acción que hace el tribunal, en este caso de segunda instancia, es contrario a la norma. Y eso contradice precisamente el espíritu de la norma, la legislación misma. ¿Por qué? Porque todo va a tener un fin precisamente a lo que estamos viendo y a lo que nos estamos diseñando. ¿Sí? Regreso al punto de vista conceptual de que se debe entender como no contradicción. En una versión doxástica, vamos a entender qué es el término doxástico, nos dice que nadie puede creer al mismo tiempo y en el mismo sentido una proposición y su negación. En un mundo que nosotros sabemos de que siempre va a haber algo positivo y algo negativo, las dos cosas no pueden subsistir al mismo tiempo, ¿sí? O es algo o no es, así como dicen los jueces. Pero el elemento que nos trae aquí a colación es creer al mismo tiempo, tener esa semblanza realmente de lo que es. Nosotros estamos de acuerdo que el Estado tenga la garantía de brindarnos lo que es la vida, es así, ¿verdad? Muy bien. Pero también muchos estamos de acuerdo con que se pueda establecer toda la punibilidad del Estado mediante la pena de muerte. ¿Por qué utilizo este ejemplo? Porque es bastante básico para entender este tipo de contradicciones normativas, ¿sí? Si bien nos dice la Constitución, protege la vida, pero también nos dice el apartado pena de muerte. ¿Quiénes son los pecadores o quiénes van a ser los que van a ser sometidos a este tipo de castigo? De castigo a través del cual se va a ahorcar. Entonces allí encontramos algún tipo de contradicción y que no podemos creer que al mismo tiempo el Estado protege y a la vez quita. Entonces ahí tenemos que jugar bajo esa misma dinámica sobre qué es en sí el elemento que estamos estudiando. Anteriormente se recuerda que estábamos hablando de que todo va a depender del fenómeno que nos pongan al caso. Yo les voy a plantear un caso. En esta circunstancia les voy a decir, a modo de ejemplo de examen, si ustedes están conscientes que realmente el Estado sí puede garantizar el derecho de defensa, debe garantizar el derecho de defensa, pero en una suposición eliminamos o suprimimos lo que es el Instituto de Defensa Pública Penal. ¿Alguien sabe para qué sirve el Instituto de Defensa Pública Penal? Es la institución aquella encargada de brindar ese apoyo penal dentro de los casos penales a toda la población que no tenga la capacidad económica de poder sostener un juicio de índole penal. Entonces allí precisamente el Estado garantista debe brindar esto a través de este instituto. Pero si hacemos esta circunstancia que el Estado está dentro de sus presupuestos para crear el debido proceso y derecho de defensa, al momento de no existir
un instituto de defensa pública penal puede llevarse a cabo esa circunstancia de debido proceso y legítima defensa? Yo lo dudo. ¿Por qué? Porque no puede existir esta misma circunstancia de acción. Un tema que también que está sonando y resonando dentro de la dinámica actual. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, precisamente estamos bajo una estrategia de conocer o de regular las tarjetas de crédito, ¿sí? La ley de tarjetas de crédito, entonces establece unos parámetros bastante restrictivos para las entidades que emiten, pero bastante beneficiosos para nosotros, la población de manera general. Ahí tenemos que entender de que obviamente las entidades bancarias van a estar en contra. Para ellos es totalmente contradictorio esto, porque se atenta contra su libertad de empresa, la libertad de acción, libertad de contratación. Entonces ellos van a atacar por la vía constitucional. Pero ¿qué es lo que nosotros como propietarios de tarjetas de crédito o bien beneficiarios, usuarios de tarjetas de crédito, lo que vamos a ver es una legítima defensa del consumidor? Lo vamos a encontrar en la ley de la DIAC. ¿Y esto es contradictorio o complementario? Porque obviamente para estas personas, todo el mundo bancario, es algo que va a atentar directamente contra su economía. ¿Por qué? Porque sabemos lo que trata las tarjetas de crédito. Vienen, fluctúan y cobran de interés sobre interés. Pero en este marco de regulación se da este empuje para el beneficio propio de nosotros, los ciudadanos, que estamos muchas veces sin la defensa propia para acceder de manera propia. Entonces, para ellos existe una contradicción basada en el marco constitucional, como les decía: libertad de empresa, libertad de asociación, libertad de contratación. Pero nosotros tenemos que tener en cuenta este beneficio para nosotros. Entonces, depende del caso que a ustedes les pongan los hechos a observar, es cómo van a establecer si existe una contradicción en la cual más de alguna de las dos premisas que les van a dar va a ser la verdadera. O sea, le van a venir y le van a otorgar este sentido lógico a través del cual ustedes están analizando, ¿sí? Entonces, allí, sobre esa línea es la que se tienen que dirigir. ¿Vamos entendiendo? Sí. Muy bien. El principio de no contradicción puede expresarse en el lenguaje de la lógica proposicional. Y lo vamos a entender así: negativo de una proposición A, pues obviamente surte el efecto hacia el negativo de la proposición A. Entonces, entendiendo la lógica matemática a través de la cual nosotros nos vamos, en algún momento vimos que vamos a establecer la negación. Dentro de la negación significa, sí, exacto, que sea una afirmación. Entonces, bajo esa misma circunstancia nos vamos a ir. Negativo y negativo nos va a dar una consecuencia positiva. Ejemplos respecto a lo que nosotros vamos a entender como dos normas negativas que nos van a dar una secuencia positiva, es bastante complejo de entenderlo en el sistema guatemalteco jurídico que tenemos, pero sí existe dentro de la lógica de convenios internacionales, de lo que vamos viendo a lo que ustedes ya conocen, lo que es el convenio 169 de la OIT. ¿Sí? ¿Qué dice el convenio 169 de la OIT? De manera general trata sobre pueblos indígenas, urbanes y en un contexto general sobre sociedades vulnerables. ¿Sí? ¿Qué es lo que trata de alzar esta circunstancia en sí? Que va a tener una carga de derechos humanos este convenio 169, 98 de la OIT, 89 de la OIT, 123 de la OIT, porque todos van a venir y van a garantizar, o sea, superar los derechos que actualmente existen en la Constitución. Entonces, eso se entiende como ese superávit, si lo queremos entender así, o ese beneficio positivo hacia la sociedad guatemalteca, por un punto. Además, tenemos el artículo 44 y 46 de la Constitución. Sí, lo tenemos, conocemos de que es la preeminencia del derecho internacional. Y el convenio 169 de la OIT reviste esta circunstancia de internacional, ¿sí o no? Sí. Muy bien. Fue en este caso
un instrumento creado por parte de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Muy bien. Al momento de chocar estas dos normas positivas, pues obviamente el resultado va a ser un beneficio para toda la circunstancia a la cual nosotros queremos acceder en derechos humanos. Le estoy dando el marco positivo. O sea, tenemos convenio, constitución, beneficio extra para todos los guatemaltecos en condición de igualdad. Ahora vámonos a lo que nos dice el principio mismo. ¿Sí? Muy bien. Y lo vamos a ver desde la perspectiva penal, como les digo, es un elemento bastante difícil de encuadrar, por supuesto, porque no hay muchos supuestos que nos lleven a esto. Pero nos vamos a conocerlo desde el ámbito que ustedes conocen y manejan. Derecho penal, atenuantes y agravantes. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar en este sentido? Ocurre un hecho en el cual resulta una violación hacia los derechos de seguridad y vida de las personas, seguridad y vida. Pero estas circunstancias o este hecho se dio dentro de un marco de preterintencionalidad. ¿Se recuerdan qué es la preterintencionalidad, verdad? O sea, no había posibilidad de hacerlo, no había esa intencionalidad de hacerlo de manera concreta y atacar bajo esa misma premisa. Entonces, ¿qué significa? Que se cometió un hecho negativo, o sea, atentar contra la vida y la seguridad. Pero tenemos una circunstancia atenuante. ¿Qué significa? Que nos va a... Exacto, nos va a rebajar la instancia a través de la cual nosotros vamos a tener un castigo, una punibilidad derivada de un proceso objetivo. Entonces, ¿eso qué termina siendo? Para la persona que lo llegó a cometer, una circunstancia positiva o beneficiosa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí se cumple esta circunstancia. Un elemento negativo, un hecho, que obviamente contraría algo que está establecido en el Código Penal. Y a su vez tenemos un atenuante. Este atenuante es lo que nos encierra todo el círculo para poder crear esta positividad, o si lo queremos ver desde el punto de vista un tanto más común, la rebaja de la condición a la cual la persona va a ser sancionada. ¿Vamos entendiendo, por favor? ¿Sí? Como le digo, entonces ahí entramos bajo esa dinámica de poder entender estos presupuestos legales, sí, y los tenemos que acoplar a los casos precisamente. Si nosotros nos vamos y entendemos que esta mesa y estas sillas sirven para un fin específico, ¿se recuerdan que les di el ejemplo del escritorio? Sí, podemos decir que son contradictorios con los pupitres con los cuales están sentados, desde el hecho o la fórmula o problema que les plantearé, pues precisamente vamos a entender así. Existe alguna circunstancia en la cual no se contradicen, pero no son idénticos. ¿Sí? Ahí es donde vamos jugando y vamos entendiendo las dos ideas. ¿Sí? Lo que es en sí el principio. Primero que vimos, el principio de identidad y de no contradicción. ¿Sí? Y de ahí posteriormente vamos a ver de razón suficiente. Y ahí es de tercero excluir, pero esos son 10 pesos. ¿Sí? Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea. ¿Sí? Estas circunstancias que en algún momento van a ser negativas pueden transformarse en un sentido positivo. Ahora lo vamos a ver con otro ejemplo del mundo de penal. Ustedes conocen lo que es la ley de aceptación de cargos, o al menos la han escuchado por ahí. ¿Qué es la ley? ¿De qué trata? Así de manera general, ¿qué trata? Que si una persona que llevó a cabo un hecho delictivo se considera de una manera responsable, pues el beneficio significa una rebaja significativa en la condición penal, en la sanción. Ahora bien, esta ley riñe concretamente con lo que nos dice la Constitución relacionado a lo que es que nosotros no podemos declarar contra nosotros mismos, la prohibición de declarar contra nosotros mismos y parientes. ¿Ustedes qué ejercicio harían respecto a eso? Es un ejercicio bastante, pues,
de filosofía. ¿Por qué? Porque van a entender de que una declaración en un juicio penal, pues claramente me va a inculpar a mí. Voy a ser responsable de dicha acción penal. Y de hecho delito. Pero estoy buscando un beneficio propio. Esa riña existente en Constitución y dicha ley es la que da vida a todo el concepto lógico-jurídico. ¿Por qué? Porque tenemos una posición de un lado, sí, efectivamente, esto no puede ser porque en la Constitución se establece este principio, que es la prohibición de declarar contra sí mismo y parientes. Pero tenemos una aceptación de cargos. ¿Cuáles son los beneficios propios? Entonces ahí lo vamos a encuadrar dentro de esta acción. ¿Sí? O sea, como les digo, es traducir estas figuritas a acciones concretas jurídicas. ¿Y cómo la vamos a ver? A través de los fenómenos que nosotros estamos viendo día a día. ¿Vamos entendiendo? ¿Vamos viendo, por favor? ¿Sí? ¿Alguna duda que tengan? Miro sus rostros que no entienden. Entonces, por favor. Licenciado, quiere decir que en el ejemplo que usted nos acaba de dar de la Constitución y del Código Penal, sí hay un principio de contradicción, porque en el Código Penal dice que puede haber aceptación de cargos, mientras que la Constitución dice que nadie puede declarar contra sí mismo. Entonces ahí hay un principio de contradicción. Como le digo, este es bajo el marco de estudio filosófico. ¿Sí? ¿Existe contradicción? Por supuesto. Si la Constitución me dice A y aquí me lo están quitando en menos A en la ley de aceptación de cargos, entonces pues, obviamente tengo que decidir qué tengo que hacer. Pero bajo el supuesto que actualmente, bajo el hecho, bajo el problema que tengamos a conocimiento, podemos entenderlo como una circunstancia positiva. Si no, miremos todo lo que son las aceptaciones de cargo que han ocurrido en este periodo. Muchas personas se han declarado responsables de dicha actividad ilícita. ¿Y cuál ha sido su beneficio? Pues precisamente la cómputa, o sea, pagar literalmente para evitar cárcel, o bien cumplir la norma. Entonces allí es donde se ve el beneficio. Entonces nosotros lo vamos a ver a modo de cliente, abogado litigante, estratega. ¿Sí? ¿Cuál va a ser la beneficencia que va a tener nuestro cliente al momento de mostrarle las circunstancias? Entonces va a depender mucho sobre el hecho y el acto. Como le digo, es una discusión filosófica, por supuesto. Constitución y Código Penal. ¿A quién le damos preponderancia? Pues obviamente a la Constitución, porque es nuestro marco general. Pero va a depender el hecho y cómo se encuadre esta circunstancia para construirla desde el punto de vista positivo y que no se logre la contradicción que naturalmente existe. Ahí entonces lo que lo haría positivo o verdadero es el indubio pro reo, porque es lo que más le beneficia en este caso al reo, a pesar de que pudiera ser algo no constitucional, que pelea con la Constitución, es lo que más le beneficia y eso lo convierte en algo positivo. Ahí podría entenderse esa circunstancia. Como digo, es bastante circunstancia filosófica, pero por ese camino va a entender qué carajo es. Pero también se podría interpretar que la Constitución, como es la norma máxima sobre las otras leyes, decretos o reglamentos, sería la Constitución como A positivo y el Código Penal como A negativo, dando un resultado falso. Sí, o sea, sí, lo queremos traducir bajo esa dinámica en sí, marcar cuál va a ser nuestro A, cuál va a ser nuestro menos A, cuál va a ser nuestra proposición que nos va a negar y afirmarnos el mismo hecho, va a ser la circunstancia de la cual nos va a significar el fenómeno. Le damos un ejemplo aquí, compañero. Nos vamos bajo el principio indubio re. Ya les iba a decir perder. Otra duda que tengo, por favor. O sea que la no contradicción no necesariamente tiene que ser uno positivo y uno negativo. No necesariamente. No necesariamente va a enmarcarle como uno positivo o negativo. No, pues obviamente van a tener esos juicios de valor. Los juicios de valor los va a entender como este puede ser positivo y este puede ser su negación. Y usted tiene que decidir sobre cuál. Se riñe mucho con el principio de tercero excluido. Entonces, pero para entender este precepto en sí es entender esta dinámica propia, ¿sí? Es lo que vamos viendo en cuanto a encuadrar el fenómeno bajo esta pequeña familia. ¿Dudas, preguntas?
Ajá. Sí, pero al final, ¿bajo qué tópico? Porque sabemos que todas son palabras hiladas que nos trae la Constitución, pero ¿bajo qué sentido le está dando ese análisis propuesto? Sí, las tesis ahí, como digo, aquí es mucho planteamiento de tesis, ¿sí? Va a ser un ejercicio para su futuro. Plantearse el problema, buscar la solución a través del método deductivo o inductivo. Ya veremos cómo se amarra todo. O sea, todo va siendo a través de estos fenómenos que vamos poco a poco agotando. Muy bien. El principio de no contradicción permite juzgar como falso todo aquello que implica una contradicción, obviamente. Entonces, lo que nosotros vamos a entender desde nuestra perspectiva y construcción de hechos que es falso, pues nosotros lo vamos a desechar y obviamente nos vamos a ir sobre esta idea. Un amigo un día me preguntó, mira vos, fíjate de que tengo algún tipo de duda respecto a esto, quiero iniciar un juicio, no sé por qué me llaman por los siglos, pero me llaman mucho, ¿sí? Diciéndome que existió una persona. La persona en sí lo que hizo fue crear un negocio jurídico, una compraventa. El papá se lo vendió a la hija, pero pactaron precios indispensables. ¿Qué es lo que hizo la hija? Tomó el bien, obviamente, lo fue a registrar propiamente eso, y al momento de cancelar, solamente le dio 35,000 quetzales. Entonces, el señor, pues obviamente, estableció y dijo, bueno, me lo va a ir pagando poco a poco. Ya van varios momentos en los cuales le ha dejado de cancelar el monto. Entonces, el monto ahorita ha sido los 35,000 quetzales. Aquí, ¿qué pasaría? Precisamente. ¿Sobre qué nos vamos a decir este amigo? ¿Nos vamos sobre una nulidad de negocio jurídico o una simulación de negocio jurídico? ¿Por qué? Porque si tenemos un hecho, una compraventa, nació a través de una escritura pública y esto es un negocio jurídico. Existió la voluntad de las partes. Como digo, yo estoy adelantando, lo estamos viendo al libro 5 del Código Civil. Al momento que se da esta vinculación, se crea un fenómeno. La compraventa significa la contraprestación, tanto uno da el efectivo y el otro el bien. Muy bien. Pero, ¿cómo votar este hecho? ¿Cómo votarlo? ¿A través de una nulidad o a través de una simulación? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues precisamente lo que se dio fue, se llevaron a cabo la contratación, sí, existiera la voluntad de las partes, sí, entonces nosotros vamos a través del método del descarte sacando cada uno de los elementos propios, ¿sí? Nosotros vamos a ir descartando poco a poco lo que nosotros queremos llegar. Al momento, dijo y se convenció este amigo que lo que había que por lo que tenía que accionar era una nulidad del negocio jurídico. ¿Por qué? Porque el negocio realmente nació a la vida, pero tuvo una falla, que fue que no se canceló lo pactado, y obviamente tuvo que pagar los impuestos por lo pactado. Entonces, al momento de no cancelar lo pactado, ahí se rompió lo que está estableciéndose como un buen negocio jurídico, una buena fe dentro de dichos instrumentos públicos y contrataciones respectivas. Entonces, a través de ese descarte es como vamos llegando poquito a poco a circunstancias que no se contradicen, porque no es lo mismo una simulación a una nulidad de negocio jurídico. Entonces, aquí lo que espero mucho es la reducción del absurdo, ¿sí? Ustedes van sacando poco a poco, van desechando la basura que tengan para solamente quedarse con la esencia. El principio de no contradicción, según Aristóteles, tenemos que verlo obviamente, lo tomaba desde el punto de vista ontológico, psicológico y desde la perspectiva lógica. Entonces ahí, en este caso, ontológicamente decía Aristóteles que es imposible que la misma cosa pertenezca y no pertenezca al mismo tiempo. Psicológicamente nadie puede creer que lo mismo puede al mismo tiempo ser o no ser.
Y desde la perspectiva lógica era que el más seguro de todos los principios básicos es que las proposiciones contradictorias no son verdaderamente simultáneas. ¿Alguien conoce lo que es el experimento de Schrödinger, el gato de Schrödinger? Puede estar vivo, muerto o ambos. Exacto. Gracias. El gato. Les permito para que investiguen eso. El gato de Schrödinger es que precisamente tiene que estar. El gato está donde está, en la habitación. Entonces no existe un universo paralelo, como hace Barbie, ¿no? Sino que precisamente hace esa evolución misma de entender estos principios. O está donde está. Entonces lo metimos directamente al ejemplo del gatito de Schrödinger. ¿Sí? Por favor. Oye, esta tabla teoría del cual siempre le vamos a traer los principios básicos para entender la simbología teoría del cual nosotros vamos a observar precisamente cada uno de los ejemplos. Ahora se complica. ¿Sí? Nos dice, en varias derivaciones axiomáticas, esto se resuelve efectivamente mostrando que P con función menos P y su negación constante son simplemente verdaderos. ¿Sí? Y como P con función menos P es falso. Para traducirlo de igual manera, como menos P con función menos P termina siendo afirmativo. Espero que hayan entendido. Traducido al buen castizo, ¿qué significa? Es imposible que A sea B y no sea B. No es A o no es B. O es B, pero no puede ser no B. Entonces, por lo tanto, ¿es o no es? Esta es simple. Veamos con esto. No es posible que un objeto sea un libro y no sea a la vez un mismo libro. Entonces, para entender lógicamente lo que es traducido al lenguaje jurídico, o es homicidio o es asesinato. Es el homicidio en sus derivaciones, preintencional, riña tumultuaria, etc. Y el asesinato que ha concluido con los elementos básicos de lo que es la tipología de este asesinato. Si cumple con estos elementos tipológicos de el asesinato, entonces no es un homicidio. Descartamos esa idea. Reducimos a lo absurdo ese pensamiento de homicidio que en algún momento tuvimos. ¿Sí? Esto es para verlo de una manera más gráfica respecto a lo que es conocido por nosotros. ¿Sí? O es trabajador o es patrono. Pero si es representante del patrono, ¿qué significa esto? Un representante del patrono es un trabajador que actúa bajo el beneficio propio del patrono. O es trabajador o es patrono. ¿Es o no es? Es un puesto de confianza. ¿Sí? Entonces, al ser un puesto de confianza, reviste algún tipo de calidad. Y ustedes van a ver que estos representantes del patrono no pueden ingresar a la esfera sindical, porque van a inmiscuirse directamente en beneficio del patrón. ¿Sí? Para verlo desde la perspectiva en los que ya este licenciado a los valores. ¿Sí? Bajo esa dinámica es la que se distribuye este pensamiento, no contra ellos. ¿Vamos entendiendo? ¿Sí? ¿Vamos viendo? ¿Sí? Un ejemplo claro de declaraciones contradictorias. Yo entiendo que ¿Sí? se refiere no contradicciones, son dos normas que no pueden declarar lo que voy a dar un ejemplo que no es claro. Por ejemplo, en un lado, bueno, se explicaba, en un lado se le garantiza la vida, pero en el otro lado es que tengo que. Ese es un principio de no contradicción. Ahí se están contradiciendo Son dos principios contrarios. dos contrarios, pero sí, bueno, en nuestra legislación sí existe. Ajá. Por ejemplo, en la Biblia se da mucho eso. Por un lado te dice que puedes hacer esto, pero por el otro lado te dice que El Dios bueno del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. dice su principio que uno es bueno y el otro es malo. Ajá. ¿Verdad? Uno bajo el amor y el otro bajo la guerra. ¿Qué Ese es el quieres? Ajá, principio. ¿qué prefieres? Ajá, de la norma. Eso entiendo yo. Así de manera general se puede llegar a entender. Así, ¿a qué preferimos? ¿Al Dios del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento? Al del amor o al de la guerra. Sí, pero es una misma norma que no puede contradecir. Exacto, no puede venir y suplir esa, o tienes que descartar uno. No puedes sustituir las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Muchas veces, como les decía, un ejemplo bastante conocido de oraciones contradictorias, de elementos contradictorios es Arjona. No sé cuánto siempre tiene oraciones, son o no son, y los dos los meten en la misma canción.
Entonces, bajo esa misma dinámica es como opera el pensamiento no contradictorio. Muy bien. Otros ejemplos en sí que nos dice es: todos los hombres son mortales y algunos hombres no son mortales. Aquí ya vamos creando las circunstancias de descarte, o sea, las premisas conclusivas que nos van a llevar hacia la identificación de hechos. ¿Sí? ¿Cómo se entiende esto? Pues a través de los juicios, que nos dice que dos principios jurídicos contradictorios en sí no pueden ser verdaderos los dos. Entonces, por ende, todos los hombres son mortales, por supuesto, algunos hombres no son mortales y esto es totalmente contrario. ¿Por qué? Porque todos vamos a sufrir algún tipo de proceso de finalización de la ley. ¿Todos los hombres son igual? Eso se aplica para todos. Eso no aplica. Todos somos conscientes, civiles, todos somos con una capacidad. Cuando están dormidos. Pero somos. Ni cuando están dormidos. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué es lo que va a operar también antes que se termine el día? Va a tener un regalo sorpresa. Muy bien, ¿qué es lo que ocurre en sí? Que no debe confundirse el principio de no contradicción con el principio de contradicción procesal. ¿Sí? Esto, como les digo, este es un marco evidentemente señalado dentro de la estructura procedimental, más en el ámbito penal, también visto en el ámbito civil y en el contencioso administrativo. Pero es importante que ustedes lo conozcan, porque ustedes van a hacer este conglomerado de ideas que están creando poco a poco y es necesario que ustedes lo entiendan. El principio de no contradicción es lo que estamos viendo. El principio contradictorio versa sobre que implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de instruir el caso y dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegaciones de las partes. Yo lo entendí muy bien, pero claramente es necesario la explicación misma. La contradicción procesal significa que alguien va a estar en acusación y alguien va a estar en defensa, obligadamente. ¿Sí? Si no, sería un juicio unilateral en el cual no existiría el debido proceso. Alguien en defensa, alguien obviamente en oficiosidad del Ministerio Público, en el ámbito penal. Ese contradictorio es lo que le da vida al proceso en sí. ¿Por qué? Porque las partes tienen que venir y solventar sus elementos a través de los diferentes medios de prueba que van a proponer. ¿Qué es lo que va a significar? Ejemplo en el sistema contencioso administrativo. ¿Qué es lo que pasa? Ahí se mira mucha materia tributaria. Lo tenemos de una manera bien marcada, todo lo que es la actividad fiscal. Pues el contribuyente va a presentar un informe de sus auditores. La SAT va a presentar un informe de sus auditores. ¿Qué es lo que tiene la capacidad el mismo órgano, en este caso la sala, de presentar un informe de su auditoría? Ahí en la sala del contencioso administrativo hay auditores. Ellos están contratados de manera externa para el organismo judicial, que ellos analizan toda la documentación que existe en el expediente administrativo y hacen su informe de auditoría. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este sentido? Contribuyente y SAT presentan cada uno obviamente con sus variantes. Yo voy a decir, a mí me favorece esto, y a mí la SAT dice, no, esto no es favorecido al contribuyente. Entonces, la sala va a buscar un tercero. Y este tercero es el que va a emitir un informe. Esto es lo que nace a través del principio de contrariedad procesal. Es necesaria la existencia de esto para entender precisamente lo que estamos viendo en cuanto a no confundirlo cuando a ustedes vengan y les digan en un futuro, ya en los procesales, cuando les establezcan que el principio de no contradicción es igual al principio de contrariedad, perdón, el principio de no contradicción, pero el principio de contradicción procesal no es lo mismo. Entonces, eso es lo que tienen que entender, por favor. Ejemplo de contradicciones. ¿Sí? La vía es larga y es corta. O es larga o es corta. Así hay que entenderlo.
Así nos vamos. Te estoy viendo, pero no te veo. La amo y la odio al mismo tiempo. La lluvia me moja, pero no estoy mojado. Nunca digas nunca. El auto es blanco, pero negro. Compré la entrada y no compré la entrada. Hay mucha neblina y hay excelente visibilidad. Son ejemplos mismos a través de los cuales tenemos que ir descartando los elementos propios en base a los fenómenos que nosotros tengamos. ¿Sí? Por favor. Para García Maínez, el principio jurídico dice que dos normas contradictorias no pueden ser válidas al mismo tiempo, al mismo momento. Estamos repitiendo realmente lo que estamos diciendo en sí. Entonces, es imposible que A sea B y no sea B al mismo tiempo. ¿Existe este parangón para entenderlo? Por supuesto. Entonces, aquí vamos un tanto más cerrando las ideas a lo que vamos a entender respecto a estos elementos de no contradicción. Los juicios contradictorios no pueden ser ambos verdaderos, como les hacía referencia antes, y así lo traíamos directamente. El principio que nos dice constitucionalmente de garantizar la vida o la aplicabilidad de la pena de muerte dependiendo de la circunstancia delictiva y en este caso la condena derivado del delito que haya cometido la persona que esté siendo culpada y que ya ha sido sentenciada por eso. Entonces ahí es donde vamos viendo y entendiendo este preciso caso en específico y concreto. Por favor. Elementos. Para García Maínez hay 4 elementos principales para entender la no contradicción. En este caso es el material, el personal, espacial y temporal. El personal consiste en determinar los sujetos a quién va dirigida la norma. El material radica en lo que versa la ley, es decir, la norma estipula lo que puede o debe hacer el sujeto para determinado caso. Nos dice el Código Civil la contratación por el matrimonio. ¿Sí? ¿Cómo se puede entender el matrimonio? Es la unión entre un hombre y una mujer. Sí, precisamente, pero si en este caso dicen, bueno, existe algún tipo de reforma en la cual se nos establece una misa que ya puede quedarse de manera amplia, ese es un dictamen que estamos viendo, que el matrimonio va a ser la unión de dos personas en libertad. ¿A mí me afecta? No. A muchos también les da un clic en la cabeza, por supuesto. Pero precisamente es eso, es la unión libre sobre dos personas, que tengan sus circunstancias biológicas, por supuesto, circunstancias dinámicas, por supuesto. Pero lo que actualmente existe en el Código Civil es esta circunstancia en la cual me dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Es lo que está establecido legalmente. Hay modificaciones que se vendrán, por supuesto, pero de eso se trata el derecho, de ser dinámico y no estar estudiando un derecho romano o justiniano o asirio de hace 4.000 años. Entonces, esa es la figura misma que habría puesto. Elemento temporal. Los preceptos jurídicos no tienen validez de forma eterna, de referencia. Ese dinamismo jurídico es lo que nos hace ahora pensar en derechos de autor para inteligencia artificial, cómo se contrapone y contradice en los elementos materiales. Si no mal recuerdo, existe lo que es todo el arte a través de los NFC o NFT. Exacto. ¿Qué es lo que pasa en sí? ¿Existe algún tipo de estafa de este tipo de acciones? Un nuevo modelo de estafa a través del tipo de circunstancias que se dan. Entonces, ese dinamismo es el que nos va creando y nos va ampliando sobre circunstancias y hechos específicos propiamente dicho. Y el elemento espacial es el lugar o ubicación donde la norma es válida, haciendo referencia misma a lo que decíamos. No va a ser lo mismo el Código Civil que nos establece el matrimonio aquí en Guatemala a lo que establece la norma civil en Costa Rica, o lo que establece la norma civil en Argentina, o lo que establece la norma civil en Puebla, México. Entonces allí es donde nosotros vamos jugando respecto a la norma y a los fenómenos propiamente dichos. ¿Sí? Los links acostumbrados a través de los cuales se entenderá de una manera más dinámica y gráfica
a lo que vamos a entender y viendo como el principio de no contradicción. ¿Preguntas, dudas que tengan, por favor? Muy bien. Actualmente ya la plataforma está subida una tarea con punteo. Ya tenemos el parcial, tenemos que ir sumando puntos. ¿Por qué? Nos podría examinar sobre 30 puntos. O sobre 20 puntos. Entonces para eso tiene que cumplir con las tareas asignadas. Ahorita hay una. Tiene que venir y desarrollar lo que dice así. Pero también, si quieren ganar puntos extras, pues también es válido. ¿Cómo lo pueden hacer? Yo soy fanático de los deportes no comunes. Yo practico rugby. En este caso también me gusta ver el béisbol. En este caso también me gusta ver lo que es la NFL. ¿Sí? ¿Qué principios básicos existen y morales dentro de ese tipo de deportes? ¿Alguien puede entender eso? ¿Qué es un playbook? ¿Qué se trata sobre eso? ¿Qué es un playbook? Un libro de jugadas. ¿Exacto? ¿Cómo se puede entender un libro de jugadas? ¿O cuál es la estrategia y cuál es el dinamismo de un puntero? Pues el que quiera tener puntos extras puede venir y hacer algún tipo de ensayo que me convence respecto a lo que puede entender sobre una línea de pensamientos idénticos, no contradictorios, bajo la temática deductiva o inductiva del deporte que así es. Yo entiendo sobre varios deportes. Si me habla sobre cricket, voy a entender un poco. Si me habla sobre básquet, voy a entender un poco. Fútbol, pues obviamente. Pero entonces, si ustedes logran entender esa dinámica misma de creación lógica o la hilación de tiempos, ¿por qué en los partidos de tenis existen sets? ¿Por qué comienzan con 15, 30, 40? Después se van las bancas y después si no nos vamos a caer. Entonces allí esa hilación lógica de cómo se desarrolla el proceso dentro de un juego en específico es lo que ustedes les va conduciendo sobre la dinámica de ver hechos, analizarlos y darles un sentido, una estructura. ¿Qué es lo que ustedes hacen a diario? ¿Sí? Entonces, los que quieran puntos extras lo pueden entregar, lo miramos el lunes, como máxima fecha de entrega sería el lunes al correo electrónico. ¿Sí? Al Correo electrónico. Con que ustedes deseen. ¿Sí?